Ok, y entonces en ese caso, ya en un caso desesperado, pues me intervienen de viva voz. ¿Okay? Bueno, vamos a ver qué comparto en la pantalla. Bueno, vamos a ver qué se me hizo esto. Ay, Dios. Porque esto no está siendo compartido. Déjenme ver qué pasó aquí. Bueno, no importa. Vamos a ver. El problema que tengo es que había puesto en pantalla algunas observaciones sobre la forma lógica, pero no veo que aparezca aquí como para compartir. Y es curioso porque sí está en la pantalla. No sé por qué. Ustedes no lo ven, ¿verdad? Ah, no, están viendo otra cosa. Disculpa. No es esto. Sí, esto no lo pueden ver. Algunas observaciones sobre la forma lógica, ¿verdad? ¿No lo ven? Ah, profe, lo vemos a usted. ¿Ah? ¿Me ven a mí? Solo a mí me ven. Bueno, está bien. Vamos a ver entonces. No importa, prescindamos de esto entonces, porque de momento no, llevaría mucho tiempo en estar viendo. O sea, asumo que todos ustedes leyeron en algún momento algunas consideraciones sobre la forma lógica, some remarks on logical form, que si yo se los envié desde el principio del curso, o sea, desde el momento en que todavía incluso ni sabíamos que íbamos a continuar de manera virtual, ¿verdad? Lástima que no tengo el texto a mano y que no lo puedo ver porque no sé por qué no aparece, aunque está abierto, no aparece en la pantalla de manera que me permita compartirlo con ustedes. No entiendo por qué. A mí sí me aparece. Sí, profe, sí, ahora ya aparece un documento en Word. ¿Desaparece el documento en Word? Sí. Ah, bueno, entonces sí les aparece. Y ahora les sigue apareciendo. Sí. Algunas observaciones sobre la forma lógica. ¿Lo están viendo? Sí, algunas breves consideraciones sobre eso. Es que las breves consideraciones son mías. Ah, eso es lo que nos está mostrando, digamos, en la pantalla. Lo que yo quería mostrarles es el documento, el texto de Wittgenstein, pero por alguna razón, bueno, sí, admitir, está echando Antonio Vadillo Olivas, que dice que llegó. Antonio, ya estás con nosotros. Tal vez Antonio no puede hablar, pero, pues, pero ya lo admitimos, por lo menos. Sí. Bueno, no sé por qué no se puede ver este texto. Entonces, no importa. Ahí está Antonio. Antonio está intentando conectar con el audio. No sé si Antonio nos escucha. Si escucha, usted ve que hay una función que se llama, es un chat. Usted puede escribir ahí. Ah, bueno, ya conectaste, Antonio. Sí. Qué bueno, Antonio. Qué dicha que estás con nosotros. Bienvenido. Gracias. Entonces, Mario, disculpe, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Ok, tal vez compartiste el documento equivocado. Cuando te metes otra vez en lo de compartir la pantalla, ahí puedes ver los diferentes documentos y las ventanas que tienes abierto. Tal vez te equivocaste y le diste clic al otro. No, vamos a ver. Aquí está. Ahora sí, ahora lo ven, ¿verdad? Vamos a ver, está cargando. Algunas observaciones sobre forma lógica. Ahora sí, ¿verdad? Ese es el documento de Wittgenstein. Ok, listo. Les contaba alguna vez que ese documento específicamente, o sea, que en vida Wittgenstein publicó solo 2 obras filosóficas, el Tractatus y este artículo, que por cierto, su lengua original no es el alemán, sino el inglés, porque fue publicado en la Proceedings of the Aristotelian Society, si mal no recuerdo, en 1929, que es la época
de su regreso a Cambridge. Y el título original entonces es Some Remarks on Logical Form. Lo importante de este texto, y eso sí lo discutí con los compañeros que en algún momento asistieron a las reuniones voluntarias, es que aquí ya hay un distanciamiento con respecto a por lo menos a una de las doctrinas fundamentales del Tractatus, que es la doctrina de la independencia de las proposiciones elementales. Hay algunas cosas que sí suenan bastante a Tractatus, digamos que no son tan novedosas. Está la idea desde el principio de que está la idea de lo que es una forma lógica. ¿Okay? Está la idea de que el lenguaje ordinario disfraza la verdadera forma lógica de las proposiciones. O sea, que el lenguaje ordinario tiene que ser analizado para mostrar detrás de él las formas de lo que podríamos llamar un lenguaje primario, un lenguaje que sí se refiere en último término a los elementos últimos de la realidad. Recuerden que en el Tractatus está la idea de que en último término la realidad consta de objetos simples y que de alguna manera a esos objetos simples corresponden nombres no ulteriormente analizables. Si mediante el análisis llegamos a encontrar cuáles son esos elementos últimos y por lo tanto también los nombres o una manera o algo que nos permita representarlos, ¿verdad? Habremos llegado a un lenguaje básico, que sería lo que estaría en el fondo de todos los lenguajes, porque todos los demás lenguajes humanos serían de alguna manera como la proyección distorsionada de ese lenguaje fundamental. O sea, los nombres del lenguaje ordinario podrían analizarse ulteriormente en cosas más simples a través de definiciones, ¿verdad? Y así llegando hasta, y esas definiciones podrían otra vez analizarse mediante otras definiciones. Las proposiciones que ordinariamente aparecen como proposiciones simples, por ejemplo, qué sé yo, tengo un libro sobre la mesa, que no parece ser ni la conjunción, ni la deducción, ni nada que se le parezca de ninguna otra cosa, analizándolos, porque como yo puedo definir libro, puedo definir mesa, etc., aparecerían como funciones de verdad, es decir, conjunciones, disyunciones condicionales, etc., de otras cosas más simples. A su vez, esas otra vez, si esos elementos más simples son susceptibles de definición, podríamos llegar a ver cosas todavía más simples, ¿verdad? Pero eso tiene que terminar en algún punto. Entonces llegaríamos al lenguaje básico, que reflejaría la estructura básica de la realidad. Eso es todavía el Tractatus. Lo que puede haber aquí de novedoso con respecto al Tractatus es que el Tractatus no nos decía nada acerca de la naturaleza de esos elementos últimos o de ese lenguaje último. Aquí está ya el supuesto en este momento de que ese lenguaje último es un lenguaje que tiene de alguna manera que reflejar la experiencia inmediata. Es decir, que todas nuestras proposiciones tienen que ser traducidas de alguna manera a, digámoslo así, por ejemplo, la experiencia visual o la experiencia auditiva o la experiencia táctil. Entonces, podríamos hablar en algún sentido de que hay un espacio visual, un espacio auditivo, un espacio táctil, ¿verdad? Y todo lo que puede tener algún significado para nosotros, en último término, tendría que ser traducido al lenguaje de esas experiencias últimas. O sea, ese lenguaje que refleja la experiencia inmediata. En este periodo, Wittgenstein usa una expresión para referirse a ese tipo de lenguaje que después no va a utilizar mucho, prácticamente desaparece de su obra posterior, pero habla de un lenguaje fenomenológico, es decir, un lenguaje que se refiere a los fenómenos en el sentido de aquello que se revela a los sentidos. ¿Sí? Y habla también, sé que muchos de ustedes son devotos de la tradición fenomenológica, de parte de Husserl, etc. Entonces, les puede parecer curioso que en este periodo Wittgenstein habla de fenomenología. Ahora, el uso de la palabra fenomenología en este periodo no aparece en Some Remarks on Logical Form, pero sí aparece en las observaciones filosóficas. El uso de la palabra fenomenología es que se entiende por fenomenología la gramática o
de la experiencia sensorial. Y aquí sí que hay que establecer muy claramente que estamos hablando de la experiencia sensorial. Voy a salir un momento para ver si hay algún otro que haya solicitado. No hay nadie que haya solicitado más. Ok, que haya solicitado unirse. Entonces está bien. O sea que digamos, en la experiencia sensorial, por supuesto, hay cosas que son, digamos, así contingentes, que yo solo las puedo conocer por experiencia. Yo tengo, por ejemplo, mi campo visual. Entonces, en mi campo visual, por ejemplo, en este momento que estoy viendo por la ventana, yo veo una superficie verde, o unas superficies verdes. ¿Por qué? Porque frente a mí tengo una planta. Ustedes no la pueden ver, pero sí. Pero esa planta podría no estar ahí. Entonces, el contenido del espacio visual es contingente. El contenido de mi campo visual, lo que aparece en el control, pero la forma del espacio visual, o sea, la estructura del espacio visual, eso sí es, se supone que es necesario. Y entonces fenomenología, o el uso de la palabra fenomenología, se refiere a lo que hay de necesario, a lo que hay, digamos, como, digámoslo así, para dar una expresión, si quieren, kantiana, como condición de posibilidad de la experiencia visual. Por ejemplo, que el espacio visual necesariamente es, para mí, un espacio de por lo menos 2 dimensiones. Podrían también añadir algo de profundidad, de que tiene que haber arriba y abajo, que unas cosas están a la derecha, otras están a la izquierda. Y algo muy importante que sí tiene que ver con esto, que es que, por ejemplo, una superficie que es totalmente roja no puede ser totalmente verde al mismo tiempo. El ejemplo que emplean él es más bien, si mal no recuerdo, lo rojo y lo negro. Los colores rojo y negro. De hecho, el color rojo es algo que es muy común en los ejemplos de Wittgenstein. Pero, o sea, si yo tengo una superficie, tal vez para explicarlo más claramente, si yo tengo un punto en mi campo visual que es negro, ese punto no puede ser a la vez rojo. Entonces, ahí hay algo que es propio, digamos, de la experiencia, que es, digamos, necesario, que es estructural de la experiencia visual, que es que un punto del espacio no puede tener a la vez 2 colores. Entonces, fenomenología, bueno, o que todo tono tiene una altura. Toda nota no solo tiene, por ejemplo, si yo tengo la nota do, esa nota no solo tiene que tener una intensidad, puede ser más suave o más, ¿sí? Y si es más suave no puede ser a la vez más duro. Entonces todo eso que aparece como elementos necesarios de los espacios sensoriales es lo que en esta etapa se denomina fenomenología. Y al lenguaje que se refiere a la experiencia sensorial se le denomina lenguaje fenomenológico. Este fenomenalismo, pues digamos, no es nuevo. En la primera etapa del Círculo de Viena también hay una posición fenomenalista que de alguna manera es heredera del monismo neutro de Ernst Mach, que es uno de los inspiradores, digamos, del Círculo de Viena, un filósofo del siglo XIX. ¿Ok? Pero, ok, bueno. Entonces, ¿qué elemento nuevo tenemos? Bueno, que el lenguaje básico que en el tratado estaba postulado, pero que nunca se nos decía que era, ahora parece ser el lenguaje precisamente de la experiencia sensorial. Claro, esto tiene que ver entonces de todo aquello de lo que podamos hablar nosotros con sentido, tiene que poderse traducir sin residuo a la experiencia sensorial. Si yo hablo, por ejemplo, de campos electromagnéticos o de átomos, que se supone que son cosas que yo no puedo ver, solo tendría sentido para mí si soy capaz de traducir las proposiciones donde aparece la palabra átomo o la palabra campo electromagnético a cosas que yo pueda de alguna manera experimentar mediante la vista, el oído, el tacto, el gusto. O sea, aquellas experiencias que me hacen decir que lo que hay ahí es un átomo. Y entonces átomo no sería nada más que una abreviatura de todas aquellas experiencias que me justifican a mí decir que hay un átomo. ¿Okay? En el momento en que quieran interrumpir o que quieran hacer algún comentario, lo hacen por favor. ¿Okay? Bueno, entonces ese es un elemento novedoso, digamos, aquí en este
o en este texto, ¿verdad? El supuesto de que ese lenguaje básico es el lenguaje de la experiencia sensorial. Bueno, Juliana acaba de levantar la mano y estoy viendo entonces que hay una intervención de Juliana. Vamos a entonces a ver qué es. Juliana, ¿querés hablar o querés mejor escribir? Bueno, vamos. Hola. Hola, Juliana. Juliana. Primero me escuchan. Sí, te escucho. Yo por lo menos te escucho, espero que los demás también. A ver, Juliana, ¿qué pasó? Sí, quería que si podía repetir, digamos, de dónde venía esta referencia. Es que no lo escuché bien, digamos, de el uso de la palabra fenomenología. Mencionó el Círculo de Viena, pero no escuché el autor específico. No, es decir, quería que me repitiera eso. No, pero, por favor, sí, gracias. Pero sí, yo sé que a Juliana le interesa mucho la fenomenología, pero lo que dije fue, no dije que este autor al que yo mencioné fuera el que emplea la palabra fenomenología y que de ahí venga para el Círculo de Viena. El autor que yo mencioné es Ernst Mach, se escribe M-A-C-H, Mach, Ernst, E-R-N-S-T. Este autor tiene una posición que se llama monismo neutro. La idea de que, el problema es que tal vez nos desviaremos mucho del tema, pero la idea básica es lo siguiente, que o sea, es una posición positivista radical para la cual todas las cosas de las que yo puedo hablar, yo solo puedo hablar de mi experiencia. La experiencia en el último tema es la experiencia sensorial. Y entonces, cuando yo hablo de cuerpos, por ejemplo, cuando yo hablo de piedras, de montañas, de lo que sea, de vasos de agua o lo que sea, eso no es más que un conjunto de experiencias. O sea, la palabra piedra no es más que un resumen de un conjunto de experiencias posibles que yo puedo tener. Ahora, ¿por qué monismo neutro? Porque una posición como esta fácilmente caería en el idealismo berkeleyano, es decir, en el supuesto de que todas las cosas que existen son nada más las experiencias de un sujeto, ¿verdad? Y entonces que la materia no existe porque lo que existe son nada más mentes. En Berkeley, por ejemplo, eran las mentes, o sea, solo había mentes, ¿no? Y estaba Dios como el gran director de orquesta que coordinaba todas las experiencias de cada una de las mentes particulares, de manera que cuando yo estoy en un grupo, digamos, ahora estamos más bien en distancia social, pero suponemos que estuviéramos en un aula, y yo estoy percibiendo la pizarra del aula. La pizarra no existe en sí misma, solo existe en tanto que experiencia. Recuerden la frase de Berkeley, el obispo Berkeley, neerlandés, siglo XVII por ahí, de que ser es ser percibido. Entonces, digamos, la pizarra solo existe como una percepción mía, pero hay otras personas, hay otras mentes que están percibiendo la pizarra. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de poner en cada mente al mismo tiempo simultáneamente la percepción de la pizarra y eso nos permite comunicarnos. Pero la pizarra solo es representaciones en las mentes de sujetos. Los sujetos son nada más almas puras porque tampoco tienen cuerpo. Los cuerpos que tenemos son representaciones en nuestras mentes, ¿verdad? Pues más bien Berkeley lo que insistía llevándole el empirismo a sus últimas consecuencias es que la materia no existe. Claro, Hume lo lleva más radicalmente, porque entonces Hume lo que cuestiona al final es la existencia misma de las mentes. Esto que las almas no serían más que conjuntos de experiencias. Mi alma o mi yo no tengo experiencia de un yo, tengo experiencias del flujo de mi experiencia, mis recuerdos, mi memoria. Entonces, nada me autoriza a decir que hay un yo sustancial, eso ya es Hume, que sea el soporte de mis experiencias. ¿Ok? Entonces, bueno, en Mach, no nos vamos a meter ahora con Kant y todo eso. En Mach, la idea es que entonces las experiencias, lo que más dice, las experiencias no son ni las representaciones de un sujeto, ni cosas que sean el producto de una materia diferente de las experiencias mismas. Las experiencias son neutras, agrupadas de cierta forma, dan lo que llamamos objetos, y agrupadas de otra forma, dan lo que llamamos sujetos de la experiencia. Pero digamos,
yo soy el sujeto de la experiencia, por ejemplo, de que estoy viendo un teléfono celular. Entonces, esto no implica más que hay una serie de elementos últimos de la experiencia, ¿verdad?, que se agrupan de cierta forma junto con otros elementos de otras experiencias que se agrupan de cierta forma y que hace que eso sea parte de mi experiencia. Pero esos mismos elementos, o por lo menos algunos de ellos, pueden ser parte, pueden también estar agrupados con otras experiencias y eso constituye otro sujeto diferente. Entonces, ni los sujetos ni los objetos serían cosas, digamos, autónomas, sino que son nada más ciertas formas de agrupar lo que podríamos llamar elementos neutros de la experiencia. Entonces no habría ni almas, ni átomos, ni cosas en sí, sino nada más esos elementos últimos, digamos, que constituyen las experiencias. Que bueno, entonces, digamos, es una posición radicalmente antimetafísica, porque el supuesto de todo es que cualquier cosa que no sea traducible a cúmulos de experiencias inmediatas sería un sinsentido, sería metafísica. Sería hablar de algo que está más allá de la experiencia, o de algo que sirve como soporte a las experiencias. Y de eso no podemos hablar, que en el Círculo de Viena y no solo no podía, bueno, en Mach mismo ya no solo es que no podemos hablar, sino que no tiene sentido hablar de esas cosas, porque las cosas solo tienen sentido en la medida en, o las palabras solo tienen sentido en la medida en que podemos traducirlas a nuestras experiencias. Entonces no podemos hablar de nada más sino de aquello que nos es dado como una experiencia. ¿Ok? Pero José, hace tiempo, perdón José, no he visto tu mano. A ver, José, explica. Adelante. No, todo bien. No, que digamos, profe, con el ejemplo de átomo, creo que también vale la pena comentar que, digamos, una objeción muy fácil a eso sería de que hablar de átomos tampoco tendría sentido porque no podemos experimentarlos, pero creo que hay formas de reformular el verificacionismo para que entonces sean las experiencias que tendríamos asumiendo su existencia, como, no sé, los efectos de la fusión o la fisión nuclear, a pesar de que no podamos como directamente observar átomos. Pero digamos, la idea de un fenomenismo, un fenomenalismo radical sería que la palabra átomo no es nada más que una abreviatura de todas las experiencias que nos justifican decir que hay un átomo. No habría nada más allá que esas experiencias posibles. Claro, el problema es que en las observaciones filosóficas, después, recuerden lo que hablamos, porque creo que José estuvo en esa sesión voluntaria, lo que hablamos de la noción de hipótesis. El problema es que esas experiencias son infinitas. Es más, el problema sería que tal vez nunca podríamos decir completamente cuáles serían todas esas experiencias posibles que estarían detrás de nuestra afirmación de que hay un átomo. ¿Ok? Sí, lo que no tiene sentido desde ese punto de vista es decir que el átomo es algo diferente del conjunto de experiencias que nos hacen hablar de un átomo. Incluso, Russell dice en alguna parte, ahora no recuerdo dónde, tal vez vos, José, podés recordar que lo que hay que hacer, creo que es en el análisis de la materia, ¿sí? pero puede ser que no sea ahí, creo que es ahí, pero ahora no estoy seguro, que hay que sustituir entidades inferidas, por ejemplo, una entidad inferida que sería, bueno, tengo esta serie de fenómenos. Bueno, estos se explican porque hay algo que yo no percibo, pero que es la causa de esos fenómenos, que los llamo un átomo, o los llamo un campo electromagnético. ¿Okay? Ahí es una entidad inferida que está detrás de lo que yo percibo y que lo asumo como la causa o el fundamento de eso que estoy percibiendo, de esos fenómenos que estoy percibiendo. Entonces él decía, hay que sustituir entidades inferidas por constructos lógicos. Es decir, en vez de suponer que hay una cosa que no percibo, que sea la causa de lo que percibo, sería más bien suponer que esa palabra como campo electromagnético se reduce nada más al conjunto de experiencias posibles, que más bien es como una abreviatura, una abreviación del conjunto de experiencias posibles que yo llamaría experiencias de campo electromagnético, de que está ocurriendo algo
¿Ok? Claro, por supuesto, ese tipo de cosas, ese tipo de reducción de entidades teóricas como campos electromagnéticos, átomos, y cuando hablo de entidades teóricas también habría que hablar hasta de los objetos físicos de la experiencia inmediata, como celulares, libros, etcétera, que también serían entidades inferidas, porque yo lo que tengo son experiencias de color, de dureza cuando lo toco, ¿ok? Y según esta posición, el libro no sería más que el conjunto de las experiencias posibles que yo llamaría experiencias del libro. Pero no hay nada detrás de esas experiencias que sea la causa o el fundamento de mis experiencias del libro. El problema de, bueno, ya en el capítulo 7 de Kenny, ya ustedes han visto hasta el final, lo que hace ahí es resumir más bien o referirse a ciertos pasajes de las observaciones filosóficas, donde Wittgenstein discute estos problemas y ya eso hace tambalearse un poco la posición verificacionista original. ¿Ok? Pero el asunto sería el siguiente, que digamos, parece muy, el programa de reducir cualquier cosa, tanto entidades teóricas de las ciencias como entidades de la vida cotidiana, como libros, puertas, mesas, sillas, gatos, perros, a nada más un conjunto de experiencias, es un programa que prácticamente creo que ya nadie defiende, porque más bien hay una serie de supuestos. Estoy pensando, por ejemplo, en Quine, ¿verdad? Cuando dice que nuestras experiencias más bien, digamos, nuestras proposiciones se enfrentan a la experiencia, no a ciertas experiencias específicas, sino al todo de la experiencia. Porque el interpretar ciertas cosas como algo supone otras cosas que no estamos viendo y supone una serie de supuestos que no estamos viendo. Entonces, sería muy complicado tal vez meternos ahora en eso, pero no parece posible reducir las entidades teóricas, átomos, ni siquiera los libros, a nada más un cierto conjunto de experiencias. Hay que postularlas como un elemento explicativo a partir del cual pues, se puede deducir el comportamiento de ciertas cosas. Pero no sé si querés añadir algo, José. Creo que sí era, bueno, es un análisis de la materia que expresa lo del antifisicalismo, me parece, pero no, digamos, lo que quería decir es que en general, bueno, creo que el verificacionismo y el fisicalismo sí se pueden separar. Lo que quería decir es como que no es necesario como asumir el verificacionismo tan fuerte, porque incluso me parece que con la objeción de que son posiblemente consecuencias infinitas, podrían estar de acuerdo en que es una verificación débil, digamos, no es una verificación que se pretende establecer como certera, digamos, sino que es de forma probabilista. Pero, sí. Efectivamente, digamos, bueno, perdón, si terminas. Creo que eso pertenece más a la idea de esta carnapiana de que es el conjunto de hipótesis que adoptamos, pero perfectamente podríamos escoger otro, solo que este es el que me parece, les parece a los positivistas como el más útil para asumir y para estudiar las teorías científicas. Sí, de hecho, bueno, como ya los que participaron en las sesiones estas voluntarias anteriores, Wittgenstein llega a asumir una especie de verificacionismo débil, que uno podría incluso pensar que es casi más bien afín al falsacionismo. Bueno, ahorita vamos sobre eso. El tema era, se fueron las hipótesis, ¿verdad? Que incluso que aquí hay un libro, es una hipótesis, porque aquí hay un libro supone una serie de cosas, no solo las experiencias actuales, sino una serie de otros elementos, como por ejemplo la continuidad en el tiempo, el espacio, que forma parte de todo mi esquema de interpretación del mundo, ¿verdad? Que es imposible de verificar completamente. O dicho tal vez de manera muy simple, la verificación sería una verificación infinita. ¿Ok? Y en la última obra de Wittgenstein, la que estaba escribiendo antes de morir, que se llama Über Gewissheit, sobre certeza, hay algo muy parecido a eso que les decía que aparece en Quine, que digamos que
en nuestra interpretación del mundo siempre hay una serie de proposiciones que damos por sentadas, que no se someten a verificación y que más bien sirven para interpretar las experiencias como experiencias de cierta cosa. Y más bien dándole la vuelta al esquema cartesiano, donde Descartes pensaba más bien que había que, el conocimiento había que edificarlo absolutamente sobre algo indudable, sobre algo de lo que no se pudiera dudar. A partir de ahí más bien, Wittgenstein lo que va a decir es sobre certeza, pero eso no vamos a referir más bien al final del curso, espero que podamos llegar ahí, es que más bien es al revés, la duda presupone la certeza. Si yo solo me planteo una duda contra un fondo de certeza, contra un fondo de cosas de las que no dudo, y que constituyen el marco de interpretación, precisamente incluso de la pregunta misma o de la estudiante. Por ejemplo, digamos, un historiador hay una leyenda de que Napoleón, por ejemplo, no murió de muerte natural en Santa Elena, sino que los ingleses lo fueron envenenando poco a poco con arsénico. Como era el enemigo y temían de que alguna vez, bueno, ya se había escapado en primer lugar, no me acuerdo ahora, el primer lugar donde estuvo preso, pero ustedes se acuerdan. Entonces temían de que tal vez volviera a escaparse o que lo liberaran. Entonces, poco a poco, lentamente lo fueron envenenando con arsénico. No sé qué tanto sustento tenga esta hipótesis, pero es una hipótesis que algunos han discutido en algún momento. Y entonces hay, digamos, es un problema que tal vez se podría resolver, digamos así, como pues tal vez desenterrando a Napoleón, viendo si sus huesos tienen cosas que indiquen que hay la presencia de arsénico, etc. Entonces, ahí hay una duda. ¿Murió de muerte natural o fue envenenado por arsénico? Pero esa duda solo tiene sentido en el marco de ciertas certezas. Por ejemplo, ¿quién me garantiza a mí que el mundo no fue creado hace 5 segundos y que nacemos con las memorias de un pasado que nunca existió, por ejemplo? O sea, ¿qué me garantiza a mí que las cosas que, digamos, claro, ustedes dicen, pero ¿por qué voy a dudar de eso? Digamos, hay cosas de las que parece que no tiene sentido dudar hasta que no haya fuertes razones para dudar de ello. O sea, Wittgenstein decía, bueno, yo nunca he estado fuera de la más de, yo nunca he salido del planeta Tierra, yo nunca he estado en la Luna. Okay. Bueno, ¿quién asegura que no fue secuestrado por un extraterrestre, que no le borraron la memoria? Bueno, no voy a ponerme a dudar de eso porque esos son elementos básicos de mi interpretación del mundo de los que no tiene sentido dudar hasta que yo no tenga razones fuertes para dudar de eso. Entonces, el problema de si Napoleón fue envenenado o no fue envenenado solo tiene sentido en el supuesto de que existió Napoleón, por ejemplo. En el supuesto de que los libros de historia no nos engañan, de que no fueron de pronto inventados por un genio maligno que los puso en las bibliotecas, y que creó todas las pruebas de un supuesto pasado donde hubo un Napoleón que nunca existió. Solo en ese marco de certeza, o sea, en ese marco de cosas que no se dudan, tiene sentido la duda, incluso tiene sentido hablar de Napoleón. Pero eso es parte de la última obra de Wittgenstein que explica sobre la certeza. Profesor. ¿Sí? A ver, buena pregunta con respecto a lo que usted acaba de mencionar, que en esos casos solo tendría sentido dudar si hay motivos como de fuerza para hacerlo. Mi pregunta es, ¿cuáles serían los criterios para establecer cuándo algo es suficientemente fuerte para que sea un motivo para dudar? Bueno, digamos, si Julián está levantando la mano, ya le voy a dar la palabra a Julián. Nada más voy a responder a esto. El asunto sería digamos, cuando vos salís de tu casa, vos no dudas nunca de que el suelo te va a sostener, ¿verdad? De que el suelo va a seguir siendo sólido. Hacete vos mismo la pregunta, ¿qué tendría que suceder para que vos dudaras de que el suelo va a seguir siendo sólido? ¿O qué tendría que pasar para que vos dudaras de que la luna, contrariamente a lo que dicen los científicos, no es de queso?
Claro, yo puedo meterme en una teoría de la conspiración de que quién sabe qué intereses han hecho los años cree que la luna es de roca cuando en realidad es de queso. Y no se rían porque vean que ustedes han oído de los terraplanistas. Los terraplanistas son gente de nuestra época y tienen hasta páginas de internet que sostienen que la Tierra es plana y que es un documentales y todo, de hecho. Tienen documentales y todo. Sí, sí, tienen todo. Y es un invento de la NASA. No sé con qué fines perversos engañarnos que la Tierra es redonda. Pero la Tierra en realidad es plana y el borde de la Tierra es la Antártida. Es una cosa y más allá de eso lo que hay, supongo que es un abismo. Bueno, yo puedo imaginarme montones de cosas para refutar que esa opinión. Por ejemplo, puedo imaginarme de que si la Tierra fuera plana, yo desde la cima del Chirripó, por lo menos, con un telescopio suficientemente potente, yo podía ver la ciudad de París. Porque no hay ninguna razón, a no ser que haya una montaña que me la tape, para que yo desde la cima del Chirripó yo no pueda ver París, si la Tierra fuera realmente plana. Pero yo puedo arreglar las cosas para refutar eso. No, es que entonces voy a poner en cuestión la teoría de que la luz se difunde en línea recta, o que quién sabe qué cosas, ¿verdad? O que la luz a cierta distancia ya no se disipa. Que yo puedo empezar a hacer ajustes y ajustes para mantenerme en mis treces de que la Tierra es plana. O parece, bueno, hay que ver. Pero digamos, yo no dudo, es decir, no es posible resolver, digamos, definitivamente todas las posibilidades. Más bien, para dudar de ciertas cosas hay que tener razones, ¿no? Que si yo ya escuché que mi vecino salió de la casa y se hundió en el suelo, entonces, bueno, entonces puede ser que haya algo. El suelo no es sólido, porque tal vez hay una falla geológica, etc. Entonces ahí ya hay razones para dudar de la solidez. ¿Okay? Pero interpretamos el mundo a partir de, problematizamos las cosas, ya no se me ha olvidado Juliana, ya te doy la palabra. Problematizamos las cosas sobre un marco de cosas no problematizadas, contra un marco de cosas no problematizadas. Y aquí me estoy saliendo ya del tema porque mi interés era comentar sobre la Ciudad de California. Entonces ahorita voy a ver la palabra Juliana y después vuelvo otra vez a este tema. Juliana, a ver. Mi duda iba como similar a lo que Andrés preguntaba, porque entonces era, ¿verdad? Que si para Wittgenstein la duda supone un marco de certeza, ¿cómo diferenciarlo de un marco de sospecha, más bien, que sería como con lo que inicia siempre, ¿verdad? Una investigación o algo así, o si esa misma sospecha estaría sobre un suelo de certeza. No, si yo sospecho de algo es porque tengo razones para sospechar, pero las razones solo surgen contra un marco de certeza. Por ejemplo, es decir, el ejemplo que les di antes, para José Schopenhauer, si ya vi tú la palabra. O sea, para dudar si Napoleón fue envenenado o no, yo tengo que presuponer que existió Napoleón. Es más, vean esta certeza de la existencia de Napoleón. ¿Qué tendría que pasar para que ustedes dudaran de que existió Napoleón? Es muy difícil dudar de que existió Napoleón. Es más fácil dudar de que existió Moisés, por ejemplo. De hecho, y después vamos a ver, porque eso está en las investigaciones filosóficas, ¿qué querríamos decir cuando decimos que Moisés no existió? Y ahora se me ocurrió porque vi los 10 mandamientos un día de estos en televisión. Pero digamos, dudar de que existió Napoleón, dudar de que el mundo no fue creado hace 2 años, con todas las memorias de un mundo que nunca se dio antes. Dudar de que yo no fui creado desde ayer, ¿verdad? Con la memoria de un mundo que nunca existió. ¿Qué tendría que pasar para que yo dudara de eso? Bueno, o sea, las preguntas suponen, digamos, el preguntar por Napoleón supone que hubo un Napoleón. Preguntar por qué, si Napoleón fue envenenado no supone que existió Napoleón. Y Napoleón es el que hizo supuestamente todas las cosas que se dice que hizo Napoleón, ¿verdad? Todas las guerras napoleónicas, etc. ¿Okay? Bueno, no sé si respondí la pregunta. Entonces, hay cosas que dentro de un marco presupuesto se me presentan así como problemas, como dudosas. Porque el coronavirus se originó espontáneamente en China
o es más bien el producto de una conspiración. Hay varias teorías de la conspiración, ahora que estamos con el coronavirus. Hay una teoría de la conspiración según la cual fue creado por los chinos para golpear la economía norteamericana. Pero claro, empezaron contagiándose ellos, pero sabían que iba a llegar, que los iba a poner en posición. Okay. Otra teoría dice que más bien fueron los norteamericanos los que pusieron el virus en China para destruir la economía china, pero que calculaban tan mal que al final los terminó afectando a ellos también. Entonces ahí dice, bueno, pero no, eso no es verdad porque ese virus no es un virus que haya sido generado en laboratorio, porque si no, hay una serie de discusiones sobre eso, ¿verdad? Entonces alguien dirá, pero entonces no lo crearon en laboratorio, tomaron un virus de los animales, lo cultivaron y lo... Ok, otros dicen que es que el sacerdote maya que había predicho, bueno, eso es más un chiste, pues está interesante, que había predicho que en el 2012 se acababa el mundo, era disléxico. Entonces, en vez de poner 2012, 2020 o 2021, puso 2012. Bueno, pero digamos, todo eso supone una serie de cosas que bueno, pues, estamos suponiendo ahí, para todo lo que hablamos de coronavirus, estamos suponiendo por lo menos la veracidad o la verdad de las teorías vigentes acerca de cómo se comportan los fenómenos infecciosos. Las teorías vigentes acerca de la naturaleza del virus. ¿Se podrá dudar de eso? Bueno, como eso sirve tanto para interpretar una serie de cosas, para interpretar exitosamente una serie de cosas, quién sabe qué tendría que pasar para que en algún momento llegáramos a dudar de eso. Digamos, las dudas surgen la duda de si fue hecho en China o no fue hecho allá, supone un marco de certeza que involucra también la manera en cómo se difunden las epidemias. Pero yo puedo decir, no, es que el coronavirus es un castigo de Dios, lo creó un demonio. Y así es como se difundió. ¿Ok? Bueno. De hecho, hay gente que dice que es un castigo divino. El otro día leí una teoría de que era algo que las mismas células generaban, una teoría loca, pues, nunca falta. O sea, para cualquier cosa que uno pueda pensar, por más absurda que sea, no falta alguien que las crea. Así somos los seres humanos. No sé si ¿quién había levantado la mano? Otra vez, hay una mano levantada. Nadie más. Bueno, sí, José. A ver, ¿qué pasó, José? Sí, no, profe, que tal vez lo que dicen sobre la certeza se puede reformular como lo dicen los pragmatistas, que es esta idea de que no se puede dudar de todas las creencias al mismo tiempo. Digamos, la duda de una creencia implica que todavía tengo algunas otras creencias que estoy presuponiendo para poder dudar de esa. Y no sé. Sí, no, digamos, porque es como lo que dice, creo que era Peirce sobre Descartes o los escépticos pirrónicos, que es esta idea de que pueden como dudar como intelectualmente de alguna tesis, pero aún así están presuponiendo otras, o incluso, digamos, en la forma en la que creen que, por ejemplo, no se puede demostrar que existe el mundo exterior, pero aún así actúan como si siguiera existiendo. Entonces, me parece que es como esa misma sobre eso vamos a ver después con la teoría de los juegos del lenguaje de Wittgenstein. Pero digamos, Descartes duda de todo, supuestamente. ¿Por qué no duda del significado? Cuando dice, ¿por qué no duda del significado de la palabra dudar? O sea, ¿qué le garantiza a él que cuando él dice dudo, en dos ocasiones de decir dudo, el sentido del dudo ha permanecido siempre el mismo? Por ejemplo, ¿por qué no duda hay cosas de las que no está dudando, o sea, de que el significado del lenguaje se mantiene? Okay. Y yo sé de paso, José, hay una concepción muy similar, por lo menos habría que ver cuáles son las diferencias, pero digamos, hay algo que apunta en la misma dirección en Quine, por ejemplo, tendemos más a dudar, digamos, nuestras experiencias se enfrentan al todo, digamos, nuestras proposiciones se enfrentan a toda la experiencia en bloque, digamos, no separadamente. Hay algunas proposiciones periféricas
a ver si recuerdo la formulación de Quine. Es lo del el Web of Beliefs y el holismo en los dos dogmas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es el holismo, exactamente, sí. Y digamos, de nuestra interpretación del mundo como núcleo, como parte, por ejemplo, las proposiciones de las matemáticas y hasta de la lógica, ¿no? Pero nada obsta para que en algún día no pudiéramos incluso revisarlas, ¿no? Para dar cuenta de la experiencia como un todo. Eso está en Quine, de hecho. Bueno. Pues bueno, no sé si alguna vez leyeron, por ejemplo, los dos dogmas del empirismo. Quine. Bueno, ok, pero hablando de cosas me desvié mucho de lo que llamo. El asunto es un lenguaje fenomenológico, entendido como el lenguaje de la experiencia inmediata. Y fenomenología, el uso de la palabra fenomenología, como precisamente la estructura necesaria o la estructura, Wittgenstein diría después, más bien la gramática o las reglas a priori, digámoslo así, de la experiencia necesaria de los sentidos. Ya les di ejemplos de algunas de esas cosas que serían en algún sentido, bueno, parte de esa estructura. Por ejemplo, que un color no puede estar al mismo tiempo en dos puntos. Bueno, ok, entonces esto es un periodo muy breve de su evolución intelectual, en el cual Wittgenstein utiliza la palabra lenguaje fenomenológico y la palabra fenomenología. ¿En qué medida fue influenciado o no por Husserl? Bueno, solo hay una referencia, que yo recuerdo, hay una referencia a Husserl en Wittgenstein y el Círculo de Viena, donde dice más bien que Husserl habla de que hay proposiciones sintéticas a priori, pero que no tiene sentido hablar de proposiciones sintéticas a priori, aunque uno diría que ciertas cosas que Wittgenstein dice podrían ser tomadas como proposiciones sintéticas a priori. Por ejemplo, el hecho de que el rojo y el rojo y el negro, el color rojo y el color negro no pueden estar a la vez en un mismo punto, no es una proposición analítica o no parece ser analizable como una proposición analítica. Entonces uno podría decir perfectamente que se trata de una proposición sintética a priori. Porque parece que analizando el concepto de negro y el concepto de rojo no voy a llegar a esa incompatibilidad. Pero Wittgenstein diría el problema, ¿por qué rechaza la idea de proposiciones científicas a priori? No puede tal vez decir que es cuestión de determinadas maneras de hablar o determinados lenguajes. Por lo siguiente, ¿no? Si el rojo y el negro no pueden estar a la vez en el mismo punto, es una proposición genuina que muestra una verdad sobre la realidad, tiene que tener sentido por una doctrina que es fundamental en Wittgenstein, que es la bipolaridad de la proposición, decir que el rojo y el verde pueden estar a la vez en el mismo punto, porque el rojo y el verde no pueden estar a la vez en el mismo punto. En la negación de la proposición, el rojo y el verde pueden estar a la vez en el mismo punto. Pero parece que el rojo y el verde pueden estar a la vez en el mismo punto, es un sinsentido. Y entonces, la negación de un sinsentido también es un sinsentido. Entonces, en último término, esa proposición parece que no dice nada, por lo menos no dice nada sobre la realidad. Más adelante, Wittgenstein va a considerar proposiciones de ese tipo como lo va a llamar proposiciones gramaticales. O sea, no proposiciones que describen la realidad, sino que describen el lenguaje con el que hablamos sobre la realidad. O sea, que proposiciones que muestran las reglas del juego, que usamos, digamos, las reglas con las cuales usamos las palabras. Y va a decir más adelante que en toda proposición metafísica o en todo metafísico lo que hay es una confusión de, digamos, el hecho de confundir proposiciones que hablan sobre el lenguaje o sobre las reglas que rigen el lenguaje, tomarlas como si estuvieran hablando de alguna manera sobre la realidad. Pero no está tan claro en esta etapa, pero más adelante voy a decir que incluso que esas proposiciones que describen el lenguaje son arbitrarias y que podrían haber sido diferentes.
bueno, eso tal vez vamos a verlo más adelante. Eso ya tiene que ver con la teoría de los juegos de lenguaje. o con la idea de juegos de lenguaje. Más bien, temo que me he extendido demasiado en cosas que... Ok, bueno, resumiendo lo de Zombie Rhapsodic Formula, está ese lenguaje primario. Está también la idea de que el lenguaje ordinario disfraza o recubre el lenguaje primario, ese lenguaje primario. Y que hay entonces, mediante el análisis, que llegar a ver cuáles son las verdaderas estructuras de ese lenguaje primario. Hay dos ideas importantes acá. Primero, que no necesariamente cuando lleguemos a ese lenguaje primario, que sería un lenguaje que describe la experiencia inmediata, vamos a encontrar formas que parecen o que se parecen a las formas del lenguaje ordinario. El lenguaje ordinario contiene, por ejemplo, la forma sujeto-predicado. Digamos, qué sé yo, la manzana es roja, la manzana sujeto, roja predicado. ¿Okay? Pero no necesariamente cuando lleguemos a un análisis último, supuestamente de las proposiciones que ya describan la experiencia inmediata, vamos a encontrar la forma sujeto predicado. Por ejemplo, podríamos encontrar una forma como RPT, que es el punto P es rojo en el tiempo T. Y ahí yo no sabría decir qué cosa es, si digo RPT, sería tan, yo podría decir qué cosa sería sujeto y qué cosa sería predicado. Yo puedo decir también el tiempo T, en el tiempo T se da el rojo en el punto P o algo así. O sea, la idea es que no necesariamente vamos a encontrar las formas del lenguaje ordinario en ese lenguaje fenomenológico último. Y hay una parte aquí donde dice que no podemos prever a priori las formas de ese lenguaje último. Y aquí hago un breve paréntesis para explicarles que esta idea de la necesidad de encontrar un lenguaje último es otra de las cosas que Liz se va a abandonar después, porque se va a concentrar más bien en el lenguaje ordinario y ver cómo funciona. O sea, el lenguaje ordinario, que aparecía más bien como aquello que disfrazaba el pensamiento y que debe ser abandonado para encontrar detrás un lenguaje que realmente reproduzca la forma de las cosas, ese lenguaje ordinario más bien va a pasar a primer plano en las investigaciones filosóficas, y el lenguaje, la idea de que requiere de algún tipo de análisis o que solo dice algo en la medida que detrás de él hay algo que hay que buscar, va a ser abandonada por completo. ¿Okay? Incluso el lenguaje de las matemáticas, la idea de que hay que buscar un fundamento de las matemáticas, por ejemplo, en la teoría de conjuntos. Entonces, que las proposiciones que hablan sobre el número 3 en realidad tienen que traducirse a proposiciones sobre teoría de conjuntos, va a ser abandonada como inútil, en el sentido de que sí, yo puedo encontrar, traducir el número 3 a algunas formulaciones de teoría de conjuntos, pero eso no es que la teoría de conjuntos proporcione el fundamento de las proposiciones o de fórmulas como 3 más 2 igual 5. Esas formas son autónomas. Y más bien la teoría de conjuntos lo que hace es crear otro cálculo que es traducible al cálculo corriente, pero no brinda, se abandona la idea, por ejemplo, de que las matemáticas necesiten de algún fundamento. Las matemáticas son un juego de lenguaje, entre otros juegos de lenguaje, que los seres humanos hemos inventado y que nos encontramos útil por sus aplicaciones prácticas. Y que tiene reglas, y las reglas han ido evolucionando, han ido cambiando, etcétera. Pero eso tal vez lo vamos a ver más adelante. Tampoco las proposiciones del lenguaje ordinario, yo no necesito, para hablar de un libro, de traducirlo a impresiones sensoriales. El lenguaje ordinario funciona sin necesidad de ese tipo de cosas. Además, la traducción que se podría hacer, lo que sería crear otro lenguaje que es igualmente traducible a ese, pero que no es su fundamento. ¿Okay? Entonces, después, la idea más bien después es que el lenguaje ordinario no necesita de ser abandonado y encontrar algo más preciso que esté detrás. Sí necesita, sin embargo, de hacer una clara conciencia de cómo funciona, de cuáles son sus reglas.
porque los problemas filosóficos surgen de algunas confusiones que tienen que ver con pasar de un área donde el lenguaje funciona como debe funcionar, porque las reglas tienen aplicación, a otra área donde ya donde ya esas reglas no pueden aplicarse, por similitudes, por ciertas semejanzas con otras formas de lenguaje análogas que nos hacen entonces generar problemas filosóficos y preguntas filosóficas. Pero al igual que en el Tractatus, la filosofía sería nada más un intento de escapar de la ilusión, de escapar, digamos así, de los espejismos que genera el lenguaje mismo. ¿Okay? Entonces, o como dirá él más adelante, enseñarle a la mosca a salir de la botella, porque la puerta de la botella atrapa moscas siempre estuvo abierta, solo que la mosca no encontraba la salida. O sea, nunca hubo problema, nunca estuvo encerrada, solo que ella no encontró la salida. Bueno, después vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo. Bueno, aquí lo que está básicamente, para no prolongar mucho esto, es lo siguiente. Aquí está la idea de que habría que buscar las formas del lenguaje ordinario, y que eso no se puede hacer, digamos, a partir solamente de, perdón, la forma de ese lenguaje básico, y que no se puede hacer solo a partir de la forma del lenguaje ordinario, porque puede ser que no tengan la misma estructura. Y entonces ahí está la idea de esta metáfora, de esta imagen que pone de un plano proyectado en otro plano, donde, por ejemplo, los círculos se proyectan como elipses, o los cuadrados como rectángulos, viceversa. ¿Okay? Algo que en un plano es un círculo puede aparecer en otro como una elipse. Pero yo no puedo deducir de la elipse cuál era la forma real, digamos, del círculo primitivo, si no conozco, digamos, la regla de proyección. ¿Ok? Digamos, si yo tengo un plano así y otro así, y aquí proyecto un círculo, va a aparecer en este plano como una elipse. Pero si yo no sé cuál era la inclinación de este plano, por ejemplo, o con qué regla, o si tengo alguna regla especial para proyectar círculos con elipses, yo no puedo saber cuál era la forma original de lo proyectado. Igualmente, yo no puedo, viendo las formas del lenguaje ordinario, que son formas sujeto-predicado, formas deducir las formas que tendría el lenguaje primario de la experiencia inmediata. Eso requiere, y aquí hay una cosa que es curiosa, porque si ustedes lo ven, aquí está, ¿verdad? Es decir, aquí lo estoy señalando, solo podemos acceder a un análisis correcto mediante lo que podemos llamar la investigación lógica de los fenómenos mismos. Esto es, en cierto sentido, a posteriori, y no mediante conjeturas en torno a posibilidades a priori. Esto, yo les decía en una sesión anterior voluntaria a los que llegaron que puede introducir una serie de confusión. ¿Por qué? Es decir, a posteriori aquí quiere decir que no lo podemos hacer antes de investigar, o sea, antes de ir a ver, digamos, de analizar la estructura de un lenguaje primario. Pero una vez que la hemos encontrado, descubriremos que era la única estructura aparentemente que podía tener. O sea, que no podríamos, por ejemplo, imaginar que un punto fuera a la vez rojo y negro. Porque no entenderíamos qué sería que el mismo punto pueda tener esos dos colores. Entonces, sí descubriríamos algo que, aunque no está aquí, digamos, que una vez que hecho el análisis se nos revelaría como, digámoslo así, como la estructura necesaria del espacio perceptual. En ese sentido sería un a priori de las experiencias. O sea, lo que sería el marco necesario dentro del cual pueden ocurrir las experiencias. Pero lo habríamos encontrado, digamos, a posteriori, en el sentido de que solo hasta después de la investigación, y no adivinándolo de antemano o mediante una contemplación de las estructuras del lenguaje ordinario, podríamos establecerlo. ¿Okay? Asumo que ustedes leyeron este artículo, ¿verdad? Y entonces no me voy a detener, porque en una sesión anterior voluntaria yo lo leí paso por paso, ¿okay? Y lo iba comentando. Pero ahora, como ya estamos así con el tiempo, ¿verdad? Y tenemos que pasar a las investigaciones, nada más si ustedes tuvieran alguna pregunta sobre el contenido, que incluso podría ser una pregunta que la plantearan la próxima vez, yo la respondería.
Nadie ha levantado la mano hasta ahora por lo que veo, entonces seguimos. A no ser que alguien diga que sí, que no, yo no me haya fijado. Al final lo que termina de interesante en esto, bueno, tal vez hay otra idea interesante antes de pasar a esta última idea, y es la siguiente, que digamos, pareciera que las mismas formas sujeto-predicado no son únicas. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, por ejemplo, vamos a ver, Sócrates es mortal, pero tal vez no tiene sentido decir Sócrates es cuadriculado, o Sócrates es, ok, digamos, si Sócrates es mortal y Sócrates es cuadriculado, fueran ejemplos de la misma forma, no habría entonces ninguna razón para no sustituir uno por el otro. O sea, es decir, para no sustituir mortal por cuadriculado, o para no sustituir, digamos, yo puedo decir, mi cuaderno es cuadriculado, ¿okay? Por ejemplo. Entonces, en vez de mi cuaderno, yo podría poner Sócrates. Sócrates es cuadriculado. Pero no, eso no hace sentido, no parece hacer sentido. Entonces, no son dos formas, no es la misma forma sujeto-predicado, ¿vale? Son dos formas porque la forma, y eso sería un resabio del Tractatus, ¿verdad? Digamos, cada palabra o cada nombre, según el Tractatus, trae en sí en qué combinaciones puede entrar con sentido y en cuáles no. Entonces, esas combinaciones determinarían, digamos, formas de proposiciones donde un cierto elemento combinado con otro puede ser sustituido por otro elemento que puede entrar en la combinación, pero no por todos. Bueno, eso es algo que se menciona ahí, pero tal vez lo más importante es el rechazo de la independencia de las proposiciones elementales, que parece que es el final. Está la idea que ustedes seguro han visto de que las proposiciones de grado, o sea, que dan un grado a una cualidad, no pueden ser ulteriormente analizadas como proposiciones más elementales. Es decir, si yo digo, por ejemplo, Pedro tiene una temperatura corporal pues la temperatura normal era 36, ¿verdad? O 37, ya no me acuerdo. Bueno, digamos, tiene una temperatura corporal de 37 grados. ¿Por qué? Porque le puse el termómetro. Y alguien me pregunta, ¿y no tiene también 40? Entonces, la respuesta es, ya te dije que eran 37. Que no entendés de que son 37. ¿Qué parte de que son 37 no entendés? ¿Okay? Tener 37 grados de temperatura excluye tener 40. Ahora, en el Tractatus, dos proposiciones elementales no se excluyen entre sí, o sea, son independientes, ninguna excluye la otra ni ninguna implica la otra. Entonces, proposiciones de grado, parecería que si nos atrevemos a la doctrina de Tractatus, parecería que no son elementales, o sea, que una de ellas tiene que poderse analizar en términos de algo más complejo. Si una proposición excluye otra proposición, eso parece ser o bien señal de que eso desde la perspectiva del Tractatus solo puede explicarse en que una de ellas no sea elemental, o sea, en que una de ellas contenga como uno de sus elementos la negación de la otra. O sea, que o bien es la negación de la otra simplemente, o bien es la conjunción de alguna cosa con la negación de la otra. ¿Okay? Porque dos proposiciones elementales no tienen por qué excluirse. Sin embargo, lo que Wittgenstein dice en este artículo es que las proposiciones de grado no pueden ser analizadas ulteriormente. Entonces, que en ese sentido parecería que son elementales. Y además, que en ellas entrarían necesariamente los números. ¿Okay? La explicación de por qué no pueden ser analizadas ulteriormente, vamos a ver. Está por aquí, la vamos a encontrar. Okay. Dice, podría pensarse, y así lo he pensado hasta hace no mucho tiempo, que un enunciado que expresa el grado de una cualidad podría analizarse en un producto lógico. Recuerden que producto lógico significa conjunción. De enunciados simples de cantidad
y un enunciado suplementario que lo completaría. Así como yo podría describir el contenido de mi bolsillo diciendo, contiene un penique, un chelín, 2 llaves y nada más. Y nada más es el enunciado suplementario que completa la descripción. Pero esto no funcionará para el análisis de un enunciado de grado, porque llamemos a la unidad de, digamos, brillantez B, y sea E de B el enunciado de que la entidad E posee la brillantez, posee esa brillantez, o sea, posee la brillantez B. La proposición E2B, que dice que E tiene 2 grados de brillantez, y que por lo tanto aparentemente excluye que E tenga un solo grado de brillantez, debería ser analizable, estoy por aquí, debería ser analizable en el producto lógico, es decir, en la conjunción de EB y EB. Pero hay un problema porque la conjunción, esas son 2 proposiciones iguales, EB y EB, y la conjunción de 2 proposiciones iguales lo que da es la misma proposición. Decir que está lloviendo y está lloviendo no dice nada más que está lloviendo. Decir que hoy es lunes y hoy es lunes es una manera complicada de decir nada más que hoy es lunes. Entonces, EB y EB no es E2B, sino que es simplemente EB. Si por otra parte tratamos de distinguir las unidades y por consiguiente escribimos E2B igual EB' y EB doble prima, estaremos asumiendo 2 unidades diferentes de brillantez. Y entonces, si una entidad posee una unidad, se podría plantear la pregunta de cuál de las 2 es, si es B o B', lo cual es obviamente absurdo. Bueno, esto lleva a pensar de que no tiene sentido, es decir, de que inevitablemente proposiciones que ascriben grados a ciertas cualidades, ¿okay? Por ejemplo, la altura de un tono en música, la temperatura medida por un termómetro, ¿okay? Un grado de brillantez de una fuente luminosa, ¿verdad? Son elementales, no son analizables ulteriormente. Y entonces, aquí lo dice, ¿verdad? Sostengo que el enunciado que atribuye un grado a una cualidad ya no puede ser analizado y además que la relación de diferencia de grados es una relación interna y que por lo tanto está representada por medio de una relación interna entre los enunciados. Recuerden que la noción de relación interna es muy importante en Wittgenstein. Que, es decir, el enunciado atómico tiene que tener la misma multiplicidad que el grado que él atribuye. Y lo que se sigue es que los números tienen que entrar en la forma de las proposiciones atómicas. Pero también lo más importante de todo esto es lo que se puede ver con la tabla de verdad. Ok, solo que en la traducción sí hay un problema que yo les señalaba a los que asistieron alguna vez. Bueno, vamos a seguirlo por aquí. Ya van a ser las 5:30. A las 5:30, si quieren, hacemos un pequeño receso de unos 10-15 minutos y volvemos después. O sea, pretendo sí terminar antes del receso de ver lo fundamental de este texto. Dice que dije en otra parte que una proposición llega hasta la realidad y con ello quise decir que las formas de las entidades están contenidas en la forma de la proposición que versa sobre esas entidades. Porque la oración junto con el modo de proyección, bueno, vamos a ver, aquí, vamos a ver, me voy por aquí. Eso es lo de los planos que les decía. Esta observación creo nos da la clave para la expresión de la discusión de RLT y NLT. Esto es la región o el lugar L es rojo en el tiempo T. Eso excluye que el lugar L sea negro en el tiempo T, como todos sabemos. Cualquiera que entienda las palabras, cómo usamos las palabras sobre color, sabemos que si un lugar L es rojo, es completamente rojo en el tiempo T, ese mismo lugar L no puede ser negro en el tiempo T. Puede ser negro en otro tiempo diferente, pero no en el mismo tiempo. Eso es parte de la estructura, digamos, del espacio visual. Es parte, si quieren, de la fenomenología del espacio visual. Digamos así, el uso de la palabra fenomenología como la gramática o como la estructura necesaria y la experiencia. ¿Okay? Porque si la proposición contiene la forma de una entidad sobre la que versa, entonces es posible que dos proposiciones choquen de esta forma misma. Cada una de las proposiciones, López está sentado en esta silla y Gómez está sentado ahora en esta silla, trata en un sentido de colocar su término sujeto sobre la silla.
pero el producto lógico de esas proposiciones los pondrá ambos allí al mismo tiempo, y esto lleva a una colisión, a una exclusión mutua de esos términos. ¿Cómo se representa esta exclusión en el simbolismo? Podemos escribir el producto lógico de las proposiciones P y Q de este modo. Si tengo proposiciones P y Q, eso lo sabe cualquiera que haya visto alguna vez una tabla de verdad. ¿Okay? Entonces tengo dos proposiciones P y Q. Entonces, tengo la posibilidad de que las dos sean verdaderas, de que una sea verdadera, otra falsa, una falsa, otra verdadera, o las dos falsas. ¿Okay? Esta es la tabla de verdad de una conjunción, que solo es verdadera cuando los dos primeros elementos, digamos, cuando ambas proposiciones son verdaderas. Pero si la proposición P es, por ejemplo, L es rojo en el tiempo T, la proposición Q es L es negro en el tiempo T, lo que va a pasar es que esta primera línea no tiene sentido. Va a pasar esto. Aquí el traductor se olvidó, ¿verdad? Y puso BPT, donde había puesto a mí NPT, porque en el original inglés es red y black. Entonces, aquí más bien lo que hay que poner es una N para seguir con esta idea, ¿verdad? NLT. Más bien lo pone P por place, L lugar, ¿verdad? Y más bien, bueno, copió exactamente la cosa como venía siendo en el original, ¿verdad? Rojo en el red, digamos, en el place, en el time, G, okay. Black, ok, bueno. Pero es esto mismo que está acá, ¿verdad? RLT es RPT y NLT es BPT, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se ha eliminado la primera línea de la conjunción, porque si el lugar, el place, digamos, P es rojo en el tiempo T, no puede ser negro en el tiempo T. Y la primera, la representación anterior, digamos, si lo representáramos así, tenemos una primera línea que no tendría sentido. O sea, esto tendría una noción de multiplicidad lógica. En la representación tiene que haber tanto, como lo hayan representado, eso tiene una multiplicidad lógica mayor que la que tiene el hecho concreto, porque aquí hay una posibilidad representada que no es una posibilidad real. Y no es que no sea real porque empíricamente no se da, sino que empíricamente no puede darse. Eso pertenece a la estructura misma, digamos, de la experiencia visual. Eso pertenecería, digamos, a la fenomenología del espacio visual, para crear la expresión que utiliza en esta época. ¿Okay? Entonces, esto hace que lo que está cayendo aquí es la doctrina de la independencia de las proposiciones elementales, que era un elemento básico del Tractatus. Es decir, no hay ningún producto lógico de RLT y de NLT en el primer sentido. Y es aquí que reside la exclusión en tanto que opuesta a la contradicción. Porque una contradicción tendría esta forma, ¿verdad? Que es que para todas las combinaciones de valores me da siempre falso. Pero la forma de la exclusión no es esa. ¿Sí? Porque la forma de la exclusión es precisamente que aquí hay posibilidades que pueden ser verdaderas. O sea, es perfectamente posible que siendo falso que sea rojo, sea verdadero que sea negro. Siendo verdadero que sea rojo, es falso que sea negro, o que ambas sean falsas. No aparece, ok. Esas posibilidades están, ok. Aquí se ha eliminado esta posibilidad. Esta tabla por sí misma nos muestra la exclusión. Viendo esto, vemos que nunca sucede que las dos sean verdaderas simultáneamente. Eso es exclusión. Contradicción sería esto, ¿verdad? Que pudieran ser verdaderas simultáneamente o verdadera y falsa, y aún así todo esto siempre fuera falso. Eso sería una contradicción. Aquí, esto puede ser perfectamente verdadero, que las dos sean falsas. Puede ser perfectamente verdadero que una sea falsa y otra sea verdadera. ¿Sí? No hay, sí, a ver. Una pregunta. ¿No habría una forma de representar en una tabla de verdad una exclusión que no sea no poniéndola? Como esto.
Es que en una tabla... Exacto, pero digo... A ver si entiendo lo que quieres decir. Sí, es que digamos, en este caso la exclusión se representa de alguna forma quitándolo, no poniendo lo que se excluye. Pero mi pregunta era que si se podía manifestar o expresar por medio de una tabla de verdad una exclusión donde de alguna forma aparezca algo, se represente algo. Pero ve lo que pasa aquí. Si yo pongo esto, yo puedo poner esto, pero digamos, ¿qué significa que una cosa es, qué significa esta posibilidad? Que sea verdadero, que el lugar P sea rojo en el tiempo T y que a la vez sea verdadero que el lugar P sea negro en el tiempo T. El problema es que esta posibilidad no existe. Entonces la tabla de verdad estaría representando algo más de lo que efectivamente puede darse. Estaría representando, digamos, un sinsentido. Porque esta posibilidad, la tabla de verdad representa esto como una de las posibilidades cuando esto no es posibilidad alguna. Esto no es ninguna posibilidad. Bueno, aquí yo puedo poner, qué sé yo, bueno, más, aquí esas posibilidades pueden darse. Okay. Bueno, pero esta posibilidad no existe, no puede darse. Okay. Entonces, pero el asunto es que esto no es empírico, es decir, no es que nunca hayamos visto un punto, digamos, las leyes de la física son empíricas en el sentido de que yo puedo concebir alternativas, yo puedo concebir mundos con leyes alternativas. Pero aquí no se trata de que nunca hayamos visto, aunque tal vez algún día podamos ver, digamos, un punto. A mí me gusta más interpretar eso como un punto porque es tal vez más preciso. Un punto que sea rojo en el tiempo T y que a la vez sea negro en el tiempo T, que sea black. Recuerden que esto es de black, que sea negro en el tiempo T. ¿Verdad? Esta posibilidad está excluida a priori. Si yo conozco el uso de las palabras rojo, negro y punto, yo no necesito averiguar, yo no necesito ir a la experiencia a ver si no será que en alguna parte del mundo tal vez lo que no hemos observado todavía se da la posibilidad de que un punto se lave rojo y negro. Yo sé a priori que no. Entonces, esto no es empírico, esto es en algún sentido lógico. En algún sentido es una exclusión lógica. Aunque, digámoslo así, insisto, esto no es expresión de Wittgenstein, no usa esa expresión, pero para decirlo de cierta forma, sería una especie de lógica peculiar o particular del color. ¿Okay? De manera que yo no necesito, bueno, sigo. Ahora, si querés volver a intervenir o no quedarte satisfecho con lo que dije, pues te pido que intervengas otra vez, ¿verdad? Porque esa es la ventaja precisamente de dar una clase mediante Zoom, que es que puede haber un diálogo, que pueden manifestarse dudas. No, claro. Sí me parece, sí entiendo y sí me parece. Lo único era que quería saber eso, si la única forma de expresarlo, una exclusión, era quitándolo de la tabla de verdad, que no aparezca. Es que parece que sí, digamos, la idea es que en ese caso, esto no representa una posibilidad real. O sea, lo que está aquí queriendo decir es que la exclusión es algo en un sentido diferente de la contradicción, o que se parece en otro sentido. Sí, okay. Sí, entiendo. Pero eso es un sinsentido, ya que la línea superior dice, da a la proposición una multiplicidad lógica mayor que las posibilidades reales. Es desde luego una diferencia entre nuestra notación en que no impida la formación de construcciones sin sentido como esa. Pero es desde luego una deficiencia, pero no una diferencia. Y una notación perfecta tendrá que excluir tales estructuras por medio de reglas definidas, ¿okay?, de sintaxis. Estas tendrán que decirnos que en el caso de ciertas clases de proposiciones atómicas descritas en términos de rasgos simbólicos definidos, ciertas combinaciones de verdadero y falso deben dejarse de lado. Tales reglas, sin embargo, no pueden quedar establecidas sino hasta que hayamos alcanzado el análisis último de los fenómenos en cuestión. Esto, como todos sabemos, no se ha logrado todavía. O sea, todavía no hemos agotado, no hemos realizado el análisis completo de todo lo que está supuesto en el espacio visual. Y la tarea se seguiría hasta el espacio auditivo, hasta el espacio, podemos decir, del espacio táctil, el espacio tal vez hasta del gusto.
¿Okay? Bueno, de todos los sentidos. Bueno, lo que se abandona del Tractatus es básicamente la doctrina de la independencia y las proposiciones elementales. Ahora, si les parece, hacemos un receso y volvemos faltando, digamos, faltando 15 minutos para las 6, ¿les parece? Un descanso de 15 minutos. ¿De acuerdo? Bueno. Sí. Está bien, entonces hacemos un descanso que regresamos exactamente a las 5:45. ¿Okay? Mario, ¿Sí? ¿Qué? ¿Puede pausar la grabación para después no? Sí, pausar la grabación, pausar, es aquí. Sí.